Saludos amigos, complacido de poder compartir otra entrega más de su programa Toda la Verdad. Concluye una semana y debemos estar informados de todo lo acontecido y sobre todo que podamos ver el contenido que hemos preparado para todos ustedes. Veamos. Las irregularidades más comunes en contrataciones por excepción de emergencia. Y la entrevista con el excoordinador de Participación Ciudadana para conocer los controles y fiscalización que traza esta normativa. Además, en nuestro comentario con propuestas para mejores controles y transparencia en este tipo de contrataciones. La pasada semana estuvimos manejando o dando las informaciones generales sobre lo que constituyó la celebración del primer aniversario del fenómeno natural que impactó a la República Dominicana, que fue bautizado como Fiona, Huracán Fiona, que nosotros dentro del proceso de investigación que hicimos sobre el decreto o los decretos que declaró el estado de emergencia, un requisito previo para que las instituciones que pudieran ir en auxilio de los afectados por este fenómeno atmosférico pudieran realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios bajo la modalidad de urgencia, lo que significa la reducción de los plazos que la Ley 340-06 establece para cada proceso. Sin embargo, esto fue aprovechado por algunas instituciones, sobre todo por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, MIVET, para realizar compras de algunos rubros que cuando uno verifica si se correspondía con la satisfacción de la necesidad que se había producido como resultado del fenómeno, pues evidentemente que no se corresponde adquirir vehículos que probablemente tuvieron en lo que fue el plan anual de compras y que el tiempo o la negligencia o la falta de diligencia no le permitió realizarlo, entonces aprovechan la coyuntura de la declaratoria de emergencia. Pero sobre todo, este decreto establecía la obligatoriedad de rendir un informe a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas y a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Muchas de las instituciones que fueron incluidas en este decreto de declaratoria de emergencia cumplieron con este mandato, otras no lo hicieron. Pero lo que más nos llamó la atención y que ha sido objeto de esta investigación fue el uso que se le dio a esta declaratoria de emergencia para sacar provecho de no someterse a las disposiciones de la Ley 340-06. Y por ello queremos compartir un resumen para que estén en contexto de lo tratado y sobre todo que puedan entender las declaraciones que nos va a brindar un experto en la materia, que tendremos la oportunidad de poder conversar más adelante, y para ello le estamos presentando pues este resumen de lo acontecido la semana pasada. Hace un año por aquí bajaron las autoridades correspondientes, pero ninguno han hecho nada. El 19 de septiembre el huracán Fiona tocó tierra dominicana con vientos de más de 120 kilómetros por hora y fuertes lluvias en el este y norte del país, provocando daños por más de 20.000 millones de pesos, según informó entonces el propio presidente de la República, Luis Abinader, quien además comunicó al país que se intervendrían más de 10.000 viviendas afectadas. Con Fiona también empezaron a llover decretos, donde el presidente de la República autoriza a 25 instituciones a realizar los procesos de compra y contrataciones de bienes, servicios y obras a través de la excepción de emergencia.
Entre los decretos emitidos está el 537-22, de fecha 19 de septiembre del 2022, que declara 8 provincias de emergencia y 21 instituciones autorizadas para realizar compras. En el caso del 545-22, del 23 de septiembre de 2022, modifica el artículo 2 del anterior, donde se aumentan las instituciones a 25, y el tercer decreto, el número 555-22, del 29 de septiembre de 2022, aumentó las viviendas de 8 a 12 y declara estado de emergencia por un periodo de 45 días para las provincias afectadas. Si bien es cierto que la intención legal de las excepciones por emergencias son legítimas, no menos cierto es que detrás de estas excepciones se abren las compuertas a múltiples situaciones que necesitan ser explicadas para poder entenderlas. En el caso del huracán Fiona, hay que conocer algunas variables importantes que permitirán identificar que hay informaciones que deben ser transparentadas. La primera es que las provincias que por decreto se establecieron en emergencia fueron la Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, Duarte, La Vega, Santiago, Samaná y María Trinidad Sánchez, debido a las graves consecuencias del huracán. Otra variable que informaron los medios es que fueron reparadas por encima de 8,000 casas y semanas más tarde el número aumentó a más de 10,000. Todo parecería que las ayudas llegaron a un ritmo acelerado. En una resolución del 28 de septiembre del 2022, el Senado de la República otorga la responsabilidad al presidente Luis Abinader de informar cada 15 días al Congreso Nacional las medidas adoptadas para enfrentar las consecuencias del huracán mientras permanezca el estado de emergencia. Justamente esos informes están colgados en la web de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, a los que tuvimos acceso, y al leerlos vimos que todos dicen lo mismo. El correspondiente al 14 de octubre del 2022, cuando habían pasado 20 días del fenómeno, como el del 28 de octubre del mismo año, a más de un mes de Fiona, dan el mismo reporte de la reparación de más de 10,000 viviendas en 12 provincias. Igualmente, en el tercer informe, en noviembre del 2022, vuelven y repiten el mismo número de viviendas y recalcan la puesta en marcha de un plan piloto de 50 casas ecológicas en El Ceibo. Independientemente de las hipótesis que surjan a partir de las reiteraciones de los informes oficiales, es importante conocer los procesos de contrataciones que se dieron bajo la excepción de emergencia, especialmente para la reconstrucción y construcción de viviendas. Comenzaremos con las contrataciones del Ministerio de la Vivienda, que dirige el ministro Carlos Bonilla. El MIVET, como todas las instituciones que intervinieron en los procesos de emergencia por causa del huracán Fiona, tenía la obligación, según el reglamento de operatividad de la Dirección de Compras y Contrataciones, de hacer un informe de rendición de cuentas sobre los procesos de excepción por el paso del huracán Fiona. La institución comparte el informe de procesos de emergencia nacional, que consta de 220 páginas, el 13 de julio del año 2023, cuando el mismo reglamento mencionado establece que el plazo máximo para hacer este reporte son 15 días. Si nos vamos al proceso MIVET-MAEPEN 2022-001, adquisición de materiales y herramientas para reparación de viviendas afectadas por el huracán Fiona, encontramos que se estimó más de 492.610.000 pesos dominicanos y se contrataron 443.535.000 pesos dominicanos en compra de materiales, entre los que se destacan la compra de 552.000 planchas de zinc.
Esta cantidad de planchas de zinc, según consultamos con experto en construcción y presupuesto, alcanzarían para techar cerca de 5.727 casas, considerando que sean techadas desde cero a un promedio de 44 planchas por casa, número con el que se estaría atendiendo el 50% de las casas que estimó el gobierno. Un punto cuestionable es que un informe de este tipo no detalla cómo fueron repartidos estos materiales, tampoco la zona o la calidad específica en que se utilizaron, ni ofrece detalles que permitan transparentar el uso de estas compras. Los precios de los materiales coinciden en ser los mismos para todos los suplidores que participaron en este proceso, lo que pudiera crear sospecha de colusión, que es cuando los oferentes se ponen de acuerdo para sacar ventajas en el proceso. Revisamos los procesos MIVET-MAEPEN 2022-0002 y la fase 2 de este proceso, MIVET-MAEPEN 2022-0007, ambos para la construcción de viviendas, en los que se evidenció que se ha contratado un total de 1.867.712.976,17 y según su informe depositado en todos los organismos de control para la transparencia, se registran 465 casas intervenidas de un total de 6.475 contratadas. Las autoridades de ese ministerio tienen la obligación de informar a la ciudadanía el estatus actualizado de esta importante suma de dinero. Mientras las autoridades del ministerio responden a este llamado por la transparencia, nosotros decidimos visitar las zonas afectadas por el huracán Fiona para conocer de primera mano si las familias realmente afectadas fueron auxiliadas. Iniciamos nuestro recorrido en la comunidad Los Platanitos, en el municipio de Higüey, donde encontramos a Germania Carpio, quien nos relató su impacto al ver derrumbarse su casa a consecuencia de Fiona. Sí, estábamos durmiendo porque fue como a las 7:30 de la mañana y pudimos sacar muy poca cosa porque eso fue así de un pronto, después de 8 días del ciclón. Hoy dice vivir alquilada, pues a un año de Fiona nadie le ha socorrido, por lo que mira a su alrededor con desesperanza. En el sector Villa Palmera, la historia de Noadia Calderón no es distinta. La vulnerabilidad de su vivienda quedó evidenciada con Fiona. Cuando yo vi que se levantó y volvió y cayó, yo me asusté. Tuve que salir con mi niña de 10 meses en los brazos a que me auxiliaran al frente porque yo tengo una niña de 10 meses, está guiando a la vecina, que actualmente todo fue un impacto y cada vez que llueve se me entra el agua. Al igual que Germania, Noadia sostiene que las autoridades pertinentes no le han colaborado a un año de la catástrofe. Ellos vinieron aquí y al ver que el zinc no estaba totalmente descubierta, ellos hicieron donde estaban descubiertas por completo, donde no estaba descubierta por completo, ellos no hicieron nada. La esperanza de estas personas es que en algún momento las autoridades cumplan sus promesas. Yo le pido volver a hacer mi casita. Dentro de los procesos contratados para atender las necesidades presentadas en el país a consecuencia de los daños por el huracán Fiona, encontramos el proceso MIVET-MAEPEN 2022-0008, que desde su propia concepción tiene elementos que cuestionar. Primero, es para contratar asfalto en las zonas afectadas, una prerrogativa que no le corresponde al Ministerio de la Vivienda, sino al Ministerio de Obras Públicas. Y sin embargo, estimaron una inversión de 2.434.507.601,4 centavos y el monto contratado fue de 2.191.058.145,15 pesos dominicanos. Es bueno recordar que las provincias declaradas de emergencia fueron 12. Sin embargo, en la contratación de 12 lotes para asfalto y reconstrucción de calles, solo se tomaron en cuenta 3. Y de esas 3, el 50% equivalente a 1.095.528.630
pero se concentró en la provincia Santo Domingo, una de las menos afectadas, y el resto solo en 2 provincias, La Altagracia, Higüey y La Romana, olvidando a las demás provincias impactadas, como El Ceibo y Atomayor, que ni siquiera fueron tomadas en cuenta en este proceso, según el informe. Otro proceso que revisamos fue el MIVET-MAEPEN 2022-0009, adquisición de vehículos ligeros y pesados para ser utilizados en los trabajos de reconstrucción de viviendas afectadas por el paso del huracán Fiona. Aquí llama la atención que bajo la sombrilla de Fiona, aprovechó la excepción por emergencia y diseñó un proceso para la adquisición de vehículos ligeros y pesados para trabajos de reconstrucción de viviendas. Al leer con detenimiento, nos encontramos con la compra de una flotilla de camionetas 4x4. Hablamos de 18 unidades Mitsubishi del 2023, a un costo total de 56.196.000 pesos. Es decir, el precio unitario de estos vehículos se fijó a 3.122.000 pesos. Pero hay otra camioneta también 4x4 Chevrolet Silverado del año 2022, cuyo precio fue fijado en 4.830.105 pesos. Un proceso de emergencia diseñado para atender las necesidades de las provincias afectadas por el paso del huracán Fiona se ha utilizado para comprar vehículos hasta de lujo, cuando la compra de vehículos como estos debe hacerse bajo la prerrogativa de procesos normales de contratación que permitan buscar una mejor oferta en los precios. Aquí las autoridades del Ministerio de la Vivienda tendrán que explicar varios puntos, desde el por qué poco detalle de estos procesos que no permiten discernir los lugares donde están esas viviendas, distribución de recursos responsables y transparentados, la constancia de un seguimiento adecuado, pues se traduce en desidia el hecho que los mismos reportes hayan constructores que no ponen detalles de los avances, otros que a un año planteen que buscan centros de acopio para los materiales, cuando claramente incumplieron con los plazos convenidos que no pasaban de 2 semanas para la entrega de las viviendas nuevas. El hecho de concentrar el asfaltado en Santo Domingo, cuando las zonas más afectadas estuvieron en el este del país, y hubo provincias que ni siquiera fueron integradas. Y el hecho de colar procesos, como el de la compra de vehículos por más de 60 millones de pesos en un proceso de emergencia. Si escuchar los testimonios de los afectados por Fiona nos revela los estragos de este fenómeno natural, los números nos colocan sobre la mesa el daño humano, que puede ser peor que el verdadero huracán.